Y pues con el gusto de saludarles a todas y todos ustedes, sean todos muy bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a iniciar la sesión con nuestra primera plática magistral, que la dará justamente, bueno, cada día le va a tocar una plática a cada una de las instituciones organizadoras, y en este caso pues toca el turno a nuestra querida Universidad Autónoma de Baja California Sur. Para ello vamos a tener la plática que se titula Inclusión de estudiantes en educación superior, retos y avances tecnológicos, que impartirá el doctor Jesús Andrés Sandoval Bringas. Antes de darle la palabra al doctor Sandoval, me voy a permitir darles una pequeña reseña de su labor, una semblanza, para que tengan una idea de lo que ha hecho en estos últimos tiempos. El doctor Andrés Sandoval Bringas es profesor investigador del Departamento Académico de Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Obtuvo el grado de doctor y es fundador y responsable de la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas e Innovación Educativa y también del Laboratorio de Investigación en Tecnologías Inclusivas e Innovación Educativa en nuestra universidad. Durante más de 2 décadas ha investigado en áreas de objetos de aprendizaje y procesos de desarrollo de software, tecnología inclusiva y accesible, desarrollo para entornos M-Learning, todos estos proyectos que incorporan el uso de la tecnología como un apoyo para la educación, para el tratamiento de la información y sistemas para la toma de decisiones. Aquí pone unas siglas que yo no entiendo, pero que seguramente durante la plática ya nos familiarizaremos más con ellos, que son DWH, DMBI y análisis de datos. El doctor ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas internacionales, tiene la publicación de 4 libros como autor principal, además de varios capítulos de libros. Ha dictado conferencias nacionales e internacionales y también talleres relacionados con los campos de su expertise. Ha participado como investigador principal y responsable científico en más de 20 proyectos de investigación, aplicación y desarrollo. Bueno, entonces sin más, pues le vamos a ceder la palabra al doctor Sandoval para que nos hable del tema que tiene programado para el día de hoy, que vale decir es el tema al que él ha dedicado mucha de su labor científica y tecnológica durante los últimos años. Estimado Andrés, un gusto tenerte aquí, un gusto que estés aquí como representante de la universidad en estas conferencias magistrales. Bienvenido y adelante. Buenos días, estimado doctor. Aprecio y agradezco la invitación para hablar de un tema muy sensible, pero también se convierte al mismo tiempo en un tema muy noble, como lo es precisamente el tema de la inclusión, y sobre todo platicar de esto en un marco inmejorable como es la semana de posgrado en nuestro estado, y que afortunadamente este año toca a nuestra institución ser la anfitriona de este evento. Entonces, si me permiten, daré inicio presentando la agenda de hoy. Voy a compartir la presentación. Por favor, indíquenme si se ve de manera adecuada la presentación. Sí, muy bien. Perdón, Andrés, te voy a interrumpir un momento. Olvidé indicarles a los que nos escuchan y observan, las preguntas que quieran hacerle al doctor Bringas, las pueden hacer a través del chat. Les pedimos por favor entonces que cierren sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia durante la plática, y al terminar de la plática yo daré lectura de las preguntas hasta donde nos dé el tiempo. Gracias, Andrés. Claro. Y bueno, como pueden apreciar en pantalla, la agenda que les propongo para el día de hoy es una agenda muy sencilla, donde se abordarán de manera muy sucinta los temas
que alrededor de la inclusión podemos tocar. Evidentemente es un tema que da para muchísimo más, pero creo que dejar de manera general el tema es muy interesante. En la agenda, pues hablaremos entre otras cosas, la introducción obligada a los diferentes temas que se deben de tocar, políticas internacionales y nacionales, discapacidad, COVID-19, obligado, tema obligado, desde luego, las instituciones de educación superior y por supuesto lo que son los avances tecnológicos. Fíjense que sin duda, y estarán de acuerdo que la educación inclusiva es un tema no solo de interés particular, sino también que nos mantiene en un debate internacional, porque es un tema transversal en muchas de las discusiones en cuestión de educación, desde nivel básico a nivel superior. Y también estarán de acuerdo que en este mundo globalizado, el acceso a la información y la formación y actividad laboral, pues adquieren una importancia relevante para alcanzar niveles óptimos de calidad de vida, que a final de cuentas, pues es a lo que siempre deberíamos de aspirar como sociedad, como seres humanos, y aspectos como la formación y la capacitación en cualquier disciplina, pues por supuesto que es la principal estrategia que permite este fin, el fin de aspirar a vivir siempre mejor. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Porque siempre hay formas para alcanzar los fines perseguidos. Para esto, pues es a partir de que empecemos a eliminar barreras y que también tengamos garantías al acceso y a la promoción educativa a lo largo de nuestras vidas. Sin duda la formación educativa debe ser un elemento primordial para tener pueblos mejor preparados y que también esto nos permita desarrollar nuestras propias políticas y nuestras propias tecnologías. Pero para esto se requiere que de manera inmediata nos quitemos de la cabeza quizás un concepto confuso que a veces tenemos de lo que es inclusión escolar, porque pareciera que a veces nos circunscribimos a temas como si la inclusión fuera nada más el ingreso de los estudiantes a las aulas de clases sin considerar ni tener la flexibilización y mucho menos la atención que se requiere para este segmento de la población que son las personas con discapacidad y en este caso con nuestros estudiantes que padecen alguna discapacidad. Entonces necesitamos implementar un enfoque de una educación para todos y para todas, una educación inclusiva en el cual se favorezca el desarrollo educativo y profesional de personas en situación de discapacidad. Ustedes seguramente han escuchado, han leído, lo han comentado en algunos de sus círculos académicos de investigación, en el desarrollo de políticas públicas en cuanto a educación, particularmente en educación superior, que es el nivel educativo al que nos vamos a referir en esta charla, pues estarán de acuerdo que aún se alcanza a observar la necesidad de que precisamente estas políticas se adapten a grupos que tradicionalmente han sido excluidos. Acordémonos que inclusión también hace referencia a personas en estado de vulnerabilidad, a personas en situación de pobreza y que lamentablemente en esta pandemia han sido aún más marginados. Pero también hay otros grupos que necesitamos que estas políticas se adapten a ellos, como son los grupos tradicionales indígenas que en América Latina sin duda representan una cultura riquísima y que de alguna manera necesitamos preservar a través de diferentes proyectos. Y también hay que ajustar estas políticas a las personas que han sido desplazados de sus pueblos,
Esto lamentablemente originado por guerras que hay en diferentes partes, en diferentes partes del mundo, y que lamentablemente pues no solamente han dejado a niños y a jóvenes en posibilidad de estudiar, sino además pues los han dejado sin un hogar, y que esto lamentablemente ha sido causado por las guerras que he comentado, ¿no? Y sin duda también, y en mayor número, también de manera lamentable, pues al sector que representan las personas con discapacidad. Es sumamente importante comentar que el reconocimiento de la diversidad parte del principio de educación educativa, perdón, de inclusión educativa. Este concepto ha venido evolucionando desde hace muchos años, incluso desde la década de los 70, décadas de los 80. Esto a partir de la publicación del informe Warnock en el año de 1987. Y para el caso de México, este tema empieza a cobrar un auge muy importante en la década de los 90, a consecuencia de un par de movimientos, como lo fue la Declaración de Managua en 1993 y la Declaración de Salamanca un año después, en el año de 1994. Dice que estas declaraciones, tanto la de Managua como la de Salamanca, en un inicio estaban enfocados únicamente a la incorporación de alumnos con alguna discapacidad a escuelas regulares, y este concepto con el tiempo empieza a evolucionar a lo que hoy conocemos, precisamente lo que es educación inclusiva, donde el énfasis precisamente está en el reconocimiento de las diferencias que todos los alumnos pueden tener o pueden llegar a tener. Recordemos que la discapacidad puede ser adquirida de nacimiento o puede ser adquirida a lo largo de nuestras vidas, ya sea por alguna enfermedad o ya sea por algún accidente, ¿no? Y casos de este tipo, lamentablemente podemos comentar muchos. Ustedes me disculparán, voy a estar tomando algunos sorbos de líquido porque ando un poquito mal de la garganta. Afortunadamente no es COVID. Entonces ustedes me disculparán. Y bueno, en esta tesitura de lineamientos internacionales, pues es necesario resaltar en primer lugar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2008, donde se señala que los valores que promueve el paradigma de la inclusión se basan en el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Es un tema sumamente importante, ¿no? Para el año 2011, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, propone medidas para todas las partes que estén interesadas en esta parte de discapacidad, y esto incluye desde luego a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones de personas con discapacidad. Fíjese que esta declaración de 2011 por parte de la OMS intenta crear entornos favorables para este segmento de población, promoviendo la rehabilitación y los servicios de apoyo, y fíjense nada más, asegurar una adecuada protección social a través de ciertas políticas y programas inclusivos. Y es también donde ya en algunos países empiezan a normar y a legislar estas políticas, ¿no? En beneficio de las personas con discapacidad y por supuesto que la comunidad en general. Y bueno, por supuesto, tampoco no podía faltar la multicitada Agenda 2030, que para el desarrollo sostenible en su objetivo 4, meta 4.7, inciso A, plantea la necesidad de construir y adecuar espacios educativos a las necesidades de las personas con discapacidad. Esto
esto también es importante recalcar que incluye la parte de la infraestructura y materiales que tienen que ser adaptados a estos estudiantes. De pronto, a veces se nos olvida que cuando hablamos de educación inclusiva, nada más nos referimos al ingreso a clases, a las aulas, y a veces pareciera que nada más es ver cómo adaptamos algunos métodos para que nuestros estudiantes con discapacidad puedan acceder a estos contenidos académicos, pero a veces dejamos de lado una parte importantísima como es la infraestructura, ¿sí? Como son desde la llegada a la universidad, el ingreso a las aulas de clases, a los laboratorios, a las oficinas, a las bibliotecas, a los laboratorios, a los baños, por supuesto. Entonces, esta parte importante que maneja la Agenda 2030 son de consideraciones relevantes, no solo para las instituciones de educación superior, sino además para todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas, porque efectivamente esto se ha convertido en ley para bien de este segmento de la población. Por otro lado, también es importante comentar que la Constitución Política de nuestro país establece en su artículo primero la prohibición de toda discriminación, incluyendo, claro, entre otras cosas, ¿no? Las que están motivadas por las discapacidades. Y a partir del año 2018, la Ley General de Educación establece que todos los niños con alguna discapacidad tendrán el derecho y el acceso a las escuelas regulares. Por cierto, un tema muy debatible esto, no por el hecho del derecho al acceso a las escuelas regulares, sino precisamente por la infraestructura y por la capacitación y formación que tenemos todos los docentes desde nivel básico hasta nivel superior, que no es precisamente en atender a nuestros estudiantes con alguna discapacidad. Y bueno, hablando precisamente de la discapacidad, pues estas personas, como ya lo hemos estado comentando, es un sector de la población, un grupo minoritario, lamentablemente segregado en diversas áreas sociales, como es precisamente el sistema educativo. Y esto se da, insisto, de manera lamentable, desde el nivel básico hasta los niveles de educación superior. Y es que este grupo de población estarán de acuerdo que carece de condiciones para la participación y procedimientos que garanticen el acceso y la permanencia en igualdad de condiciones con sus pares sin discapacidad. Es importante aclarar, y lo comentaba también hace un momento, que esta segregación en muchos de los casos se da por nosotros mismos, por nosotros los profesores. También puede darse por los compañeros de clases, a lo que yo aducía hace un momento, ¿no? Por la falta de preparación para atender estos casos, los profesores no contamos con la preparación, no contamos con una socialización de la problemática, no hemos tenido o no hemos sido sensibles al tema. Y también hay que decirlo, fundamentalmente en América Latina no contamos con las herramientas mínimas necesarias, mínimas indispensables para atender estos casos de niños y jóvenes en condición de discapacidad. Esto tendrá que ir cambiando, sobre todo en las escuelas formadoras de docentes. Es ahí donde poco a poco se tendrán que ir preparando para enfrentar estos casos en nuestro sistema educativo. Fíjense que en el último censo realizado por el INEGI el año anterior, en el año 2020, el 16.5% de la población en México
son personas que tienen alguna discapacidad, es decir, el 16% de la población en México son personas con discapacidad. Estamos hablando de alrededor de 21 millones, de 21 millones de personas. En la tabla que está en pantalla, ustedes pueden apreciar las discapacidades, perdón, no la tengo en pantalla, en las discapacidades con mayor índice provocada en el segmento de población, y la verdad que los números son impresionantes, los porcentajes son bastante elevados, y habrá que decirlo que la tendencia es hacia arriba. Lamentablemente hay poco que hacer para las tendencias hacia abajo. Lo que sí yo creo, no, bueno, no creo, estoy seguro que debemos de hacer es buscar esa forma de cómo apoyar a estos grupos en vulnerabilidad, ¿no? Con esos estadísticos que ustedes están viendo en pantalla, que son las discapacidades que más aqueja a la población, pues yo estoy convencido porque en la investigación y en el desarrollo, así lo hemos visto también, debe ser un insumo fundamental o al menos mínimo necesario para que las instituciones tengamos no solamente la posibilidad de desarrollar tecnologías inclusivas para el proceso de aprendizaje, sino también pues crear esta infraestructura física en nuestras instalaciones, y teniendo estas condiciones, será así y solamente así que estaremos en condiciones de hablar de una educación inclusiva. Es decir, tenemos que hablar de estos procesos que tienen que ver en la formación de nuestros estudiantes, y tiene que ver también con esa parte de condiciones físicas creadas en las infraestructuras para que nuestros alumnos se puedan desarrollar de la mejor manera. Ya de por sí es complicado para ellos con esa discapacidad que padecen, como para que el Estado, para que las instituciones, para que la sociedad no brinde estas facilidades para su pleno desarrollo. Y bueno, pues llegamos al gran tema multicitado, multillamado y multipreocupado por lo que es en la actualidad la población mundial, el COVID-19. Dijéramos los paseos de nacimiento por adopción, como coloquialmente nos expresamos en muchas ocasiones, y decimos, ¿no? Este mentado COVID-19 que sin duda nos ha puesto, como decimos también de manera vulgar, nos ha puesto con patas para arriba, y bueno, ustedes estarán de acuerdo que resulta prácticamente imposible que en estos momentos tan difíciles por los que atravesamos, pues es difícil abstraerse de la situación que de alguna forma está en nuestros pensamientos y en muchas de las acciones cotidianas, y, y también es complicado no dedicar una breve reflexión no solamente al coronavirus, sino a los efectos en la educación de los más vulnerables. Ese es un hecho innegable, que ha enmascarado el COVID. Y bueno, pues también debo decirlo que resulta bien difícil, y la verdad que también lo digo con toda sinceridad, que es difícil escribir algo que tenga una mínima permanencia en el tiempo. Sin duda, si algo hemos aprendido en este periodo, pues es precisamente la provisionalidad de todo, ¿no? Pero bueno, este sentimiento de provisionalidad no debe, o no nos debe de impedir pues que aún nos sentemos a reflexionar, que nos sentemos a investigar, y por supuesto que nos permita también seguir desarrollando tecnología y a seguir adelante en nuestros temas y devenires diarios. Fíjense nada más, antes de la pandemia, los estudiantes en condiciones vulnerables, como son los segmentos de población que ya mencionamos, estaban en una franca desventaja. Esa es una realidad. No podemos aducir a la pandemia que el problema del segmento poblacional con discapacidad lo vino a desnudar, no, lo vino a exacerbar.
Entonces, imagínense ahora estos muchachos que están estudiando en las clases, con las clases virtuales y a distancia. Es complicado, ¿no? Ya de por sí era complicado que los muchachos estuvieran de manera presencial en nuestras instalaciones, y esto del COVID, de las clases de manera virtual y de manera no presencial, pues aún más exacerba estos problemas que ellos padecen para tomar en esta modalidad estas clases. Y es que este segmento son los que afrontan los mayores obstáculos y como lo decía, ¿no? Si antes no había los apoyos necesarios, pues ahora menos existen esos apoyos. Y son apoyos específicos, ¿no? Porque no existen las herramientas pedagógicas que se requieren para la enseñanza en esta modalidad a distancia o esta modalidad en línea, ¿no? Y considero yo, estarán de acuerdo, que esta modalidad no es, no es ni por poco, ni siquiera se acerca a una posibilidad de que la modalidad que estamos actualmente sea una opción viable para estos estudiantes que tienen alguna discapacidad, sobre todo de ceguera, sobre todo cuestiones del habla, problemas de escuchar, problemas de TDA, problemas de Asperger, problemas de autismo, porque la tecnología, si bien en muchos de los casos puede ser un elemento, un factor que pueda ayudar, en otros casos es un elemento que exacerba la problemática de estos padecimientos. Y claro, esto que estoy comentando es sin considerar lo que respecta a la brecha digital, ¿no? Y también a la parte de la situación socioeconómica que ha dejado a muchas familias, no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo. Y les comparto un dato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Fíjense que antes del brote del COVID-19, solo el 47% de la población de los países en desarrollo utilizaban Internet. En, en comparación con el 86% de la población de los países desarrollados. La educación a distancia, con muchos datos que tenemos a la mano y que seguramente muchos de los que estamos en esta charla también lo hemos padecido, se ha padecido de un amigo cercano, de un familiar, sigue siendo sin duda una quimera. Esta alternativa de la educación no presencial, pues pareciera que es una alternativa para los que tienen equipos de cómputo o dispositivos móviles de cierta calidad, ¿no? Y hay que decirlo, no tiene de malo, no estábamos preparados para esto. Y bueno, sin considerar también el acceso a Internet en casa, en el mejor de los casos. Y es importante también detenerme un poquito aquí para reflexionar, porque muchas veces somos insensibles a estos problemas que están padeciendo muchos de nuestros estudiantes, porque si bien es cierto en las estadísticas, en el dato duro, puede salir que los estudiantes tienen internet en casa, tienen una computadora en casa, no consideramos en muchas de las ocasiones que ese internet y esa computadora son compartidos por más de una persona. Hay muchos de los casos donde son 5 o 6 personas en casa que están utilizando la única computadora, el internet, y también hay que decirlo, ¿no? Hay padres de familia que todavía están haciendo home office y esto dificulta sin lugar a dudas el problema de la educación en línea. Y que conste que no estoy mencionando que estos problemas sean únicamente inherentes a las personas con discapacidad. Pero bueno, desgraciadamente hay demasiados estudiantes que no cuentan con este recurso, ni con las condiciones materiales, ni ambientales, ni de espacio para poderse beneficiar de esta opción. Fíjense que sobre todo los colegas, los muchachos que estudian la parte del área de las ciencias sociales, pues ellos deben de saber y tener el dato duro que en América Latina aún hay millones de personas que no disponen de luz eléctrica en sus casas
y que bueno, además decir lo que es el segmento de población que seguramente ya no accedía en educación, pues mucho menos ahora que se exacerba el problema de la educación de manera virtual. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Lo peor del caso es que las instituciones no estamos dando respuestas efectivas ni oportunas para mitigar de manera sensible estos efectos negativos. Si bien los esfuerzos que estamos haciendo en las instituciones de alguna forma buscan paliar estas problemáticas de nuestros estudiantes, pues es evidente que difícilmente podemos resolver de fondo a un año este tipo de problemas. Claro, hay que decirlo, ¿no? En el caso de nuestro rector, lo ha dicho en muchas ocasiones, que la gran mayoría de las instituciones no estábamos preparados para enfrentar una problemática de esta naturaleza y lamentablemente mucho menos estábamos capacitados el personal académico para impartir clases en esta modalidad. Bueno, insisto que los estudiantes con discapacidad están entre los más afectados, ya que requieren estos apoyos específicos y estas herramientas importantísimas de enseñanzas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que no siempre están disponibles en la educación a distancia. Y también hay que decirlo, hay una carencia tremenda de herramientas tecnológicas que refieren a la parte didáctica pedagógica, que precisamente tiene que ver con esta enseñanza integral a nuestros estudiantes con y sin alguna, sin alguna discapacidad. Caray, me saltó mucho. Parece que sí. Ah, no, ahí estamos, ¿no? Sí, vamos bien, vamos bien. Por favor, si me estoy acercando al tiempo límite, mucho agradeceré que me levanten la tarjeta amarilla, por favor. Bueno, las instituciones de educación superior en estos tiempos vale la pena resaltar el rol insustituible que tienen las instituciones educativas. A pesar de todos los problemas que vive este sector, que vivimos los que estamos en este sector, y aún sabiendo que es un mecanismo eficaz para legitimar las desigualdades sociales, pues estarán de acuerdo que también es una herramienta muy poderosa, creo yo, para reducir las desigualdades. Y lo comentaba hace un momento, el tener países preparados con unas culturas donde la tecnología pueda ayudar a estas desigualdades a las cuales hago mención, pues sin duda serían elementos interesantísimos que puedan aportar el Estado, las instituciones, para las personas en todas sus condiciones. Pues estarán de acuerdo también que por muy malo que sea el sistema educativo, pues definitivamente es mejor que si no lo hubiera, porque a final de cuentas hay muchas cosas que se puedan rescatar de lo malo que puede ser un sistema educativo. Y bueno, y esto lo comento precisamente porque con el cierre de las escuelas, el sistema educativo se queda en su mínima expresión, lamentablemente, y para algunos prácticamente desaparece. Y que conste que vuelvo a repetir el tema, que desaparece no solamente para personas que padecen alguna discapacidad, sino también desaparece para las personas que están sufriendo de problemas económicos por no tener las herramientas mínimas necesarias para poder acceder a una educación virtual o a una educación en línea, ¿no? Y bueno, después de esta contextualización, pues sin duda que es hiper importante que todos los que conformamos este sector educativo, pues asumamos de una vez por todas una mayor responsabilidad en la creación de procesos y de procedimientos, ¿no? Y que estos procesos y estos procedimientos
sean innovadores y que garanticen sin tapujos, sin ningún tipo de tapujos a las personas con discapacidad, y que también el acceso al sistema educativo en todos sus niveles se puedan garantizar. Entonces, dicho esto, en las instituciones de educación superior, pues debemos desarrollar en nuestras políticas internas, pues políticas educativas, prácticas inclusivas mediante la capacitación de sus plantas docentes, de nosotros los profesores, que nos permita a nosotros los profesores, pues a desarrollar pedagogías flexibles, que integran a la diversidad de nuestros estudiantes, pero además tenemos que buscar alternativas para darnos a la tarea de aumentar los conocimientos en relación con las discapacidades y las condiciones de salud en la que llegan muchos de nuestros estudiantes. Fíjense que en este sentido, permítanme comentarles que en nuestro departamento ya se trabaja, además de otros tantos proyectos, ya se trabaja en una plataforma para que nuestros profesores puedan tener acceso a videos y otros materiales digitales sobre el valor de la enseñanza inclusiva y los contextos de aprendizaje inclusivo, ¿no? Además de que son muy interesantes aprender en estos contextos, el profesor también se va sensibilizando, y desde el departamento también entramos en esta parte de socialización de lo que es la problemática para atender a las personas con discapacidad. Creo yo que también debemos instrumentar mecanismos para alentar a los profesores a que reflexionemos sobre nuestras prácticas educativas y sobre todo cómo hacerlas inclusivas, ¿no? Mediante la adopción de medidas específicas precisamente adaptadas a las necesidades de nuestros estudiantes, como la enseñanza y en muchos de los casos exámenes personalizados de acuerdo a las necesidades precisamente de la discapacidad que padecen nuestros estudiantes. Creo yo que también es un momento importante y creo que eso nos ha fallado a muchas instituciones, el establecer redes internas sobre el aprendizaje inclusivo que nos reúna a los académicos, que reúna a los estudiantes y por supuesto también al personal administrativo y directivo, porque será solamente así que nosotros desde la parte que nos toca desarrollarnos dentro de la institución podamos brindar servicios adecuados para las personas con discapacidad. Y bueno, en el tema de los avances tecnológicos, seguramente muchos de nuestros actuales estudiantes de licenciatura y de posgrado, pues alguna vez habrán planteado alguna pregunta en relación sobre los objetivos de la investigación científica, o quizás cuáles son los objetivos de la investigación aplicada, o seguramente se habrán preguntado, pues, ¿cuál es el objetivo del desarrollo de aplicaciones tecnológicas? En algunas de las ocasiones, las respuestas no son precisamente las que nosotros esperamos, pero creo yo que definitivamente a estas preguntas la respuesta más acertada o más acercada a la realidad, pues es generar conocimiento nuevo. Estoy seguro que de alguna forma todos los que estamos en este momento aquí, pues coincidimos con esta respuesta, pero ¿con qué fin? Pues, es decir, ¿cuál es el fin de generar este conocimiento nuevo? Pues con el fin de generar pues bienestar en la humanidad o de seguir generando bienestar en la humanidad. Esencialmente es esto, es este bienestar del que tratamos gracias a las investigaciones que han dado como fruto nuevos descubrimientos y que a su vez se han convertido y materializado en diferentes formas que nos han permitido una mejor forma de vida, sin duda. Y bueno, pues y a propósito, ¿no? A propósito de ciencia, de ética, de moral en la investigación, pues ahorita hay un debate muy interesante sobre lo que es la inteligencia artificial
y la robótica, ya que esto está adquiriendo cada vez mayor relevancia social. Y efectivamente, si están pensando que en esta época de pandemia se potencializó esto, ustedes tienen razón. La tecnología ha recobrado una parte muy importante en los devenires diarios de nuestras actividades, ya que esta parte de la tecnología es una parte transversal que se utiliza en todas las disciplinas, ¿no? Y la inteligencia artificial y la robótica está adquiriendo una relevancia social muy, muy importante. Pero también hay que decirlo, y seguramente han tenido la posibilidad de escucharlo, de leerlo, de platicarlo, que se comienza a observar posibles consecuencias que están afectando nuestros bolsillos, que afecta la economía, que afecta el empleo y que, claro, afecta a la sociedad en su totalidad. Junto con este tipo de consideraciones, créanme que hay muchas y diversas instituciones, y entiéndase por instituciones a gobiernos, a universidades, centros de investigación, obvio, la industria, la empresa, estos diferentes grupos que muy diferentes entre ellos, pero muy relacionados entre sí, están comenzando, perdona, a plantear también los dilemas éticos que seguramente serán la base de una posible legislación mundial en el corto o mediano plazo. Y bueno, creo yo que hay motivos de más para estar preocupados por este avance vertiginoso de la inteligencia artificial y de la robótica, cuando de alguna forma ya convivimos o competimos, por ejemplo, con carros autónomos, ¿no? O con drones taxis, o dentro de muy poco tendremos Uber drones o Uber drones que se han puesto muy de moda en este confinamiento. Y bueno, pues ni qué decir del triunfo de la inteligencia artificial o de los robots contra humanos en el ajedrez o en algún otro deporte, ¿no? Y algo sumamente trascendental para la sociedad, pues puede ser las consecuencias con respecto al empleo por la automatización o la sistematización o el empleo de estos robots. Las consecuencias con respecto al empleo ya se empiezan a sentir en muchas partes y efectivamente por la falta de mano de obra de las personas por el confinamiento en este año que llevamos de COVID-19, pues obligó a las empresas cómo automatizar, cómo sistematizar y cómo utilizar a los robots ante la falta del humano en las diferentes empresas, en diferentes sectores de empleos que existen en el mundo laboral. Ejemplos, pues ejemplos hay muchos, jóvenes, muchos ejemplos donde se está sustituyendo a los robots por el humano y y bueno, estos grandes cambios que ya estamos viviendo seguramente tendrán algunos impactos sociales y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Hay que ser positivos porque también debería demostrar expectativas de un mundo mejor, pero también, pues bueno, es obvio quienes han vivido esta frustración de perder el empleo a manos de la inteligencia artificial, pues que para muchos también nos acarrea temores y temores fundados, por cierto, porque pues ya se empieza a percibir de alguna forma, ¿no? Si bien no el dominio de las máquinas, pues sí pareciera que las máquinas fueran tendencia para un mundo sin empleo. Estoy seguro que muchos se han puesto o nos hemos puesto a pensar en esto y bueno, sin duda es una realidad que ya estamos viviendo. Y seguramente también se estarán preguntando, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Pues ni más ni menos que mucho, jóvenes, mucho tiene que ver. Y digo, si fue posible enviar a Marte, ¿no? A un robot explorador, por cierto, el más sofisticado jamás enviado al espacio, el famoso Perseverance, que llegó a Marte tras un viaje de cerca de 480 millones de kilómetros. Escucharon bien, 480 millones de kilómetros.
pero además el aparatito el Perseverance, además enviaba información en tiempo real, mandaba imágenes en tiempo real, y por si eso fuera poco, el Perseverance estaba equipado con dispositivos que podían capturar la humedad, que podían capturar la salinidad, que podían capturar cuál era el clima en Marte. Fíjense nada más lo impresionante que puede llegar a desarrollar el hombre. Digo, si la humanidad es capaz de crear estos inventos, ¿realmente no será capaz de desarrollar tecnología inclusiva para facilitar algo tan esencial y tan sencillo al mismo tiempo como es el proceso enseñanza-aprendizaje para personas con discapacidad de todos los niveles educativos? O por lo menos no será capaz de desarrollar estos modelos de enseñanza, estas tecnologías de enseñanza para las discapacidades que tienen un mayor porcentaje. Yo creo que sí. Y no solamente lo creo, sino además estoy convencido de que sí. Tal pareciera que a veces la humanidad necesita una gran dosis de humanidad y de solidaridad con los más desprotegidos. Bueno, yo por lo pronto les platico que lo que estamos haciendo en nuestro entorno, eh, la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educativas que preside un servidor, pues es una red de colegas de diferentes países de México y del extranjero, y que nos hemos puesto como propósito precisamente investigar y desarrollar tecnología. En nuestro departamento tenemos un grupo de investigación, en investigación precisamente en tecnologías e innovación educativa, que por cierto también pertenece a esta red, y en GIDITEC, en este grupo de investigación, pues también hemos desarrollado varios proyectos que me gustaría platicarles un poco al respecto, ¿no? En pantalla pueden ver uno de los proyectos que ha desarrollado una colaboradora fundamental en nuestra red. Es la doctora Bárbara Leporini del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Información en Pisa, en Italia. Y fíjense que la doctora Leporini es ciega de nacimiento y ya ha desarrollado diferentes proyectos, ¿no? Por cierto, a la doctora Leporini la tuvimos hace un par de años en nuestro congreso anual sobre tecnologías inclusivas y educativas. Y fíjense que entre los proyectos que ella ha desarrollado, por razones obvias, pues tienen que ver con el segmento de personas ciegas, es el diseño asistido por tecnología para lograr una mayor independencia de las personas ciegas para las actividades diarias. También la doctora desarrolló un proyecto que estudia la accesibilidad de las herramientas de videoconferencia para respaldar personas con discapacidad en la enseñanza a distancia. Bueno, y también hace referencia a la parte de las reuniones y otras actividades, ¿no? Y esto también vale la pena comentarlo, la importancia de este último proyecto por los tiempos que vivimos y que particularmente aquejan a las personas con debilidad visual, y en el cual la doctora Leporini, pues precisamente, ¿no?, demuestra la falta de accesibilidad de estas plataformas, como son Zoom, Webex, Google Meet, bueno, las diferentes herramientas que están muy de moda, y que, bueno, lamentablemente estas plataformas aún no trabajan en la parte de accesibilidad. Por otro lado, fíjense que en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el doctor Mario Chacón, con el que presumo tener una excelente amistad, fíjense que ellos han desarrollado diferentes proyectos muy útiles para personas ciegas, para personas sordas, y también para problemas con problemas del aula. Uno de los proyectos sumamente interesante que tuvimos la posibilidad de conocer el proyecto de cerca es el proyecto Euler.
Proyecto Euler es un editor matemático precisamente que se utiliza para matemáticas de nivel superior, y que fue desarrollado por y para personas ciegas. Fíjense nada más que interesantísimo. El propio tecnológico preparó y egresó ingenieros en el área de desarrollo de software y fueron ellos mismos quienes desarrollaron ese proyecto. Y recobra mayor relevancia no por la discapacidad de la ceguera, sino porque ellos mismos desarrollan de acuerdo a la necesidad que ellos mismos necesitan. Hay que decirlo que no es lo mismo desarrollar un proyecto de esta envergadura, de esta naturaleza, una persona con discapacidad a que lo desarrolle una persona sin discapacidad. Por más que se pongan una pañoleta en los ojos o que se pongan tapones en los oídos o que les pongan una cinta en la boca, jamás estará, se tendrá ese feeling que se tiene con la tecnología para que sean procesos que ayuden a estas personas con discapacidad. Fíjense también otros de los proyectos que desarrollaron en Costa Rica es este proyecto LESCO. El LESCO es el lenguaje de señas costarricense, perdón. Este proyecto es un avatar que incluye expresiones faciales y que esto mejora la forma de entender y poner las señas, ¿no? Por ahí había un video, tuve un problemita para poderlo correr desde aquí. Después les paso los datos. Está muy, muy interesante ese proyecto. Y fíjense algo que quiero rescatar, que quiero resaltar y que quiero comentarles y que creo que también es sumamente importante y además invidiable, es que el Inclutec, Tecnológico de Costa Rica, a través de sus diferentes instancias de desarrollo de tecnología, tiene todas sus plataformas web de manera accesible. Algo que muchas universidades en nuestro país nos hace mucha falta. Otro de los proyectos que está desarrollando la red, sobre todo con algunas universidades europeas, específicamente con la Universidad de Castilla-La Mancha, por cierto, institución con la que también hemos desarrollado varios proyectos de manera conjunta, pues se ha enfocado a desarrollo de proyectos con interfaces tangibles de usuarios, principalmente con niños con ceguera, pero también estos proyectos han ayudado mucho a personas que ya están, más bien estudiantes que ya están en el nivel medio superior y en el nivel superior, porque de inicio no tuvieron acceso a este tipo de tecnología para poder aprender o para poder desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Por cierto, fíjense que el año anterior, con los colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha, iniciamos una investigación de manera conjunta sobre el desarrollo de tecnologías inclusivas que existen en el mundo, principalmente para ciegos, y los resultados obtenidos hasta ahora, por increíble que parezca, son muy, muy pocos, lamentablemente. Otro proyecto que estamos desarrollando actualmente con la Universidad. Perdón, ya tienes que ir cerrando, por favor. Sí, con gusto. En la parte más interesante te estoy interrumpiendo, lo siento. No, ya 3 minutos. Estamos desarrollando con la Universidad Tecnológica de Ontario, estamos desarrollando tecnología de bajo costo para enseñar a los niños y jóvenes a programar. Interesante el tema porque un país de primer mundo desarrollando tecnología desarrollando tecnología de bajo costo, pues es difícil de creer, pero bueno, esta política y esta filosofía, pues nosotros también la celebramos porque desarrollamos también esta tecnología de bajo costo. Hay que decirlo, bajo costo no quiere decir baja en calidad, al contrario, ¿no? Por otro lado, con la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apuramac, en Perú, también estamos desarrollando de manera conjunta un diseño de proyecto también para ciegos. Es un proyecto de enseñanza de prebraille. Este proyecto consiste en un tablero precisamente que contiene los signos generadores del braille con sus 6 puntos, y por un lado muestra cada símbolo cómo se escribe y por el lado contrario cómo se lee, ¿no?
Este proyecto es relevante porque se los presumo, la verdad vale la pena presumirlos. No hay antecedentes de proyectos similares que combinen la lectura y escritura. Otros proyectos que hemos desarrollado en Giditec y de manera, bueno, lo hemos hecho solitos, ¿no? Están enfocados al uso de un tablero de interfaces tangibles de usuarios para el aprendizaje y para el aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad visual, así como problemas de autismo o Asperger. Dice que es importante que les comente rápidamente que estos proyectos ya se están utilizando en los estados de Sonora y Veracruz. Y bueno, si en este momento están pensando que nadie es profeta en su tierra, pues está bien, ¿no? Yo también lo he pensado muchas veces. Y bueno, quiero concluir esta charla. Hay muchos proyectos más de los cuales podemos seguir hablando, pero bueno, quiero concluir la charla que seguramente las instituciones vamos a empezar a desarrollar políticas en cuanto a inclusión educativa, pero si los profesores no somos sensibles para conocer y entender a nuestros estudiantes con discapacidad, pues evidentemente estas políticas quedarán como letra muerta. Debemos tener iniciativas para capacitarnos, para atender este tipo de diversidad de estudiantes. Y otro reto es que nuestras plantas docentes adquieran las habilidades de de competencias digitales de cara a la nueva era de la educación superior. Y quiero concluir con esta lámina. Ya siento la mirada de Alejandro donde me está presionando. Y bueno, con esto concluyo con esta diapositiva de Sir Charles Darwin. Y bueno, sin lugar a dudas, nuestro mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y definitivamente la educación no es la excepción. Entonces, vamos buscando de cómo transformar en cuestiones positivas lo negativo y también vamos enfrentando esos retos que presenta el sector educativo y que nos obligan las instituciones a estar mejor informadas para anticipar los cambios y siempre ir un paso adelante. Pues muchísimas gracias. Con esto concluyo la plática y quedo a sus órdenes. Andrés, muchísimas gracias. Sin duda, un tema muy interesante y que definitivamente cada vez toma más relevancia en nuestras instituciones de educación superior y en todos los niveles, por supuesto, en todos los niveles educativos y además pues, en todos los ámbitos de la sociedad. Estas políticas inclusivas en todos los niveles cada vez son más necesarias y cada vez, como bien lo indicas, debemos de ser más sensibles a estos problemas que tenemos actualmente con algunos de nuestros colegas, ¿verdad? Bueno, mira, había alguna pregunta por ahí, pero ya la contestaste tú mismo. Yo también tenía una pregunta y ya la contestaste a lo largo de la charla, ya tocaste el punto y que bueno, pues me da gusto, además de que ya estamos muy justos en tiempo para cambiar a la primera ponencia del día de hoy. Y sí me gustaría hacer un anuncio. Aquí en la universidad, como mencionas, ya se empiezan a dar algunos pasos en este sentido. Y un tema para la inclusión es que tenemos un centro, y aquí quiero denominar así como una especie de centro de acopio tecnológico. La universidad les invita a que si tienen alguna computadora que a ustedes por alguna razón ya no les sirva y la tengan por ahí guardada sin usarla, alguna tablet y hayan comprado una nueva versión y demás. La universidad con mucho gusto les acepta como donación estos equipos y el equipo de la universidad se encargará de hacerle los ajustes necesarios para después donarla a aquellos que tienen necesidad de equipos y que justamente en esta pandemia, como bien indicaste Andrés, pues ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Que hay gente que pues no tiene el equipo actualizado para que pueda funcionar con plataformas o que simple y sencillamente no cuenta con un equipo para su uso personal. Entonces la universidad les invita a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a que si tienen algún equipo, una computadora o una tablet que pueda ser utilizada por otro compañero suyo,
pues nos hagan el favor de donarlo, y aquí en la universidad nos encargamos de hacerle los ajustes necesarios para que al menos lo más básico funcione y puedan ellos tomar sus clases. Entonces, pues, Andrés, agradecerte realmente la atención. Eres muy amable, como siempre, y muy atento para atender a nuestras solicitudes. Pero además, pues, es evidente que es un tema que te apasiona y que nosotros, justamente por ser un tema muy importante actualmente para nuestra universidad, quisimos incluirlo dentro de esta semana de posgrado. Porque como sabemos, todos estos temas de inclusión pues incluyen todos los niveles de educación, ¿no? Desde los más básicos hasta los más altos. Entonces, muchas gracias, Andrés, nuevamente, felicidades, Gracias, y Alejandro. pues esperemos tener una nueva interacción, ya sea a distancia o personal. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo y buen día. Mucho éxito. Buen día y muchas gracias. Y bueno, a ustedes les